Todo esto se puede cuantificar de manera sencilla. En mecánica estadística tal vez podríamos aprovechar para ver esto. Pero esta es una de las aplicaciones más importantes del estímulo medio, por ejemplo, en agua. Entonces, el asunto está que cuando una vez yo tengo n más apuntando un y n menos, ¿cómo miro? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, para producir transiciones, porque la energía es menos mu escalarmente por el campo magnético. Entonces, como esta energía es el hamiltoniano y mu está relacionado con S, entonces el hamiltoniano va a tener dos niveles de energía, porque el S para el estímulo medio tiene solo dos orientaciones, o sea, dos autovectores, dos autovalores. Por tanto, la energía también va a tener solo dos valores. Entonces, para el estímulo medio yo voy a tener dos niveles de energía. Entonces, aquí yo voy a tener n más y acá voy a tener n menos. Entonces, cuando yo aplico un campo magnético que está oscilando, un campo magnético oscilante, este campo magnético que actúa perpendicularmente a este B va a producir transiciones. Acá. O sea, va a hacer de que este n más se vaya arriba, vaya más. Entonces, cuando esto regresa, este es n más que lo ha superpoblado acá va a regresar, va a emitir fotones. Pero, ¿cuál es el rango de frecuencias que yo debo aplicar para B1? Es en realidad, para el caso del átomo de hidrógeno, para los protones, está en el rango de las radiofrecuencias, o sea, son ondas de radio en realidad. Entonces, como son ondas de radio, el circuito de radio es fácil de hacerlo, no es difícil. Queríamos hacerlo hace años, cuando estaba todavía Renato, así como ustedes sentado ahí como estudiante Renato, aquella vez. Pero nuestro problema era comprar un imán permanente, porque el imán permanente debe ser bien homogéneo lo posible. Entonces, encontré con ayuda de mi hermano, me dijo, hay imanes que venden en Estados Unidos que no está caro, por decir 1.000 soles, 1.200, permanentes, que te dan razonablemente pues hasta 4.000, 5.000 gauss. Entonces, si tienes el imán, todo lo que hay que hacer es el circuito electrónico. ¿Para qué? Para que te envíe el campo magnético y para que recoja la señal. El problema es que la señal es bien baja, ¿no? Entonces hay que tener un preamplificador para eliminar el ruido, porque el ruido es muy... Entonces hay que sacar el ruido, el preamplificador pasa al amplificador, una vez eliminado el ruido, para ver cómo es la señal. Fíjense, eso lo han hecho los años. En realidad los primeros en haber observado la resonancia magnética no han sido los norteamericanos, han sido los rusos, pero no con el protón, sino con el electrón. Para el caso del electrón se necesitan microondas, y producir microondas es más difícil que radioondas, ¿no? Ahora tecnológicamente eso ya no es tan difícil, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La tecnología ahí todavía. Entonces, fíjense, esto ha dado pie a una tecnología enorme, ¿no? Nosotros lo conocemos por la medicina, que por la salud lo conocemos, ¿no? Pero en realidad en otros campos tienen muchas aplicaciones en química. Gracias a la resonancia magnética se ha logrado identificar muchos compuestos químicos. Y el mayor auge que se dio a los inicios ha sido por la química. Los años 70 recién comenzaron a desarrollar la posibilidad de hacer imágenes por resonancia magnética, en los años 70. Pero ¿cuál ha sido el salto tecnológico para poder usar resonancia magnética en las aplicaciones? Ha sido que estos campos, en lugar de ser continuo, sea pulsos. Yo mando un pulso de este campo, se produce la resonancia, entonces con ese pulso lo subo acá a la población y después observo la respuesta. Y en la década del 60, yo lo sé esto porque hice mi tesis de la maestría de resonancia magnética, ¿no? Entonces un físico, Ernst, que después se sacó el premio Nobel en química, él dijo, se puede mirar resonancia magnética, o sea, la señal, yo podría verlo usando transformada de Fourier.
teóricamente lo propuso y él mismo con otros lo llevaron, construyeron todo el aparato para hacer la transformación de Fourier, los años 70. Entonces ese fue el salto tecnológico para la química, porque en lugar de demorarme minutos en ver la señal y hacer el tratamiento, con los pulsos lo veo en segundos, ¿no? Y como la computadora va a hacer la transformación de Fourier, ya tengo el espectro en menos de 2-3 segundos. Entonces se gana un enorme tiempo. Entonces la tecnología de ahora es la resonancia magnética pulsada. La continua lo usa en cosas muy, muy particulares. Entonces, pero técnicamente producir los pulsos no es sencillo. Entonces, si nosotros construyéramos acá, seguramente vamos a tener que comenzar con la continua. Pero ahora venden los circuitos te lo venden. Yo he estado cotizando comprar todo ya hecho como para armar, casi es el costo de comprar el mismo aparato. Solo que tú te das el gusto de armarlo, pero te va a costar casi lo mismo. Entonces, esta es una de las aplicaciones. Ahora, de por sí, estudiar las propiedades de estas partículas, ya en partículas fundamentales, es otro campo así enorme, ¿no? Que son ya muy propios de los físicos de partículas fundamentales. Entonces ellos tienen que saber, lo que estamos haciendo es el ABC. Estamos aprendiendo acá el ABC en el momento recién. Entonces, construir, así como se construye para un medio, sus autovalores, autovectores, igual para las otras, para J1, J3 medios, etc., uno puede ir encontrando los autovectores de JX, JY, y acá, bueno, aquí está esto, lo de la resonancia magnética. Esto es el tratamiento cuántico de la resonancia magnética, que acá lo he incluido. No sé si hay... Bueno, estas aplicaciones son sencillas porque es repetir lo que se ha hecho en la primera parte del curso. Porque al final, veamos, si a mí me piden allá los autovectores de JX, por ejemplo, para J un medio, son matrices 2×2. Si quiero ver para J3 medios, son matrices 3×3, y etc. Para J igual 1, son matrices 4×4. Entonces, si a mí me dicen cómo construir eso, es sencillo construir. Además, eso está hecho, por supuesto. Entonces, el ingrediente acá es escribir la energía del hamiltoniano en términos de los valores de las componentes de los J, dependiendo de qué valores pueda asumir J, ¿no? De hecho, para nosotros no vamos a colocar J por decir 7, ¿no? Para tener matriz 7×7. A lo más trabajaremos con matrices 2×2, 3×3. 4×4 ya es para trabajar, eso ya es bastante. 4×4 ya es grande para hacerlo a mano. Entonces, hasta matrices 3×3 se repite básicamente lo que se ha hecho. Entonces, lo importante acá es que esta estructura, que acá les he resumido, es que lo tengan presente. Eso es lo más importante. Están las separadas para que ustedes puedan revisar. Este es un resumen, ¿verdad? Un resumen sin demostraciones, ¿no? Sin estar ahí demostrándoles en la pizarra todas las partes operativas. No sé si hay preguntas de parte de ustedes. Una consulta, profesor. Cuando corresponde a los espines, cuando se trata de ver que están apareados, ¿eso qué significa físicamente? No, eso ya es otra historia. En realidad, no sé, mañana viernes. ¿Cuál es los? Voy a borrarlo todo. Sí. ¿Cuál es? Después de esto, ¿qué vamos a ver? O sea, como una cuestión importante en la formación
de los estudiantes es ver fuerzas centrales. ¿Por qué fuerzas centrales? Porque el sistema más importante para quien está comenzando a aprender mecánica cuántica es el átomo de hidrógeno. Cuando uno estudia el átomo de hidrógeno, que ustedes probablemente lo han hecho en física moderna, entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? A ver, lo que tengo que ver es cómo es el hamiltoniano del átomo de hidrógeno. Entonces, el hamiltoniano es, en la representación X es el P cuadrado sobre 2M, es la masa de quién estoy observando. Vamos a ver esto, lo voy a explicar, y acá viene la energía potencial. Eso es todo lo que tengo. El átomo de hidrógeno tiene este hamiltoniano, pero esta es la masa de quién. El problema es, ¿cuál es mi sistema? Mi sistema es este. Yo tengo el protón súper pesado respecto al electrón. Entonces, en realidad yo lo que estoy mirando es al electrón, no al protón. Estoy mirando acá al electrón que tiene una masa, porque el protón respecto al mejor dicho, el protón, sí, el protón respecto al electrón está en reposo. El electrón está mirando al protón como si estuviese en reposo. Entonces, este electrón se está moviendo por todo lugar. Entonces, como este electrón se está moviendo, tiene carga negativa, y acá tengo el protón carga positiva. Entonces, el movimiento, la energía cinética de este electrón es este de aquí. Y si es que yo uso mecánica cuántica, entonces esto viene a ser el operador momento lineal. El problema acá viene de la energía potencial. ¿Cómo es la energía potencial? La única energía potencial que yo tengo acá es la interacción entre la carga positiva y negativa. O sea, como el protón también tiene carga igual que la carga electrónica es menos y esto es más. Entonces acá lo que yo tengo es el producto de las cargas, es el cuadrado, P cuadrado, 1 sobre 4 pi epsilon 0 sobre la distancia. O sea, la distancia que hay del protón al electrón. O sea, esta es la energía de interacción entre el protón y el electrón. Entonces, esta es la que debo colocar acá. Y acá coloco la masa del electrón. O sea, estoy mirando el movimiento del electrón sometido a la atracción del núcleo del átomo. Entonces, este es mi sistema. Mi sistema es un protón que lo está atrayendo al electrón. Ese es mi sistema. Pero la dinámica de quien estoy siguiendo no es del protón, es solamente el electrón. O sea, en otra palabra, el electrón es como si estuviese aislado, sometido a este potencial. O sea, si ustedes ven el pozo infinito, ven acá la partícula, un electrón por ejemplo, entonces el electrón está acá pero sometido a este potencial. Entonces, aquí está el electrón sometido a este potencial. ¿Y cómo es este potencial? Es así. Cuando R tiende a infinito, B tiende a 0. ¿No? Entonces aquí está 0, esto es B de R. Este R es pues, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, es el vector posición. Entonces, de aquí para abajo es negativo, este negativo de acá. Entonces acá en realidad uno va a encontrar que las energías del electrón están cuantizadas. Pero mi problema es cómo yo resuelvo esto. Matemáticamente, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo yo encuentro estos niveles de energía? ¿Cómo son sus autovectores? Entonces, ese problema está resuelto de manera completa. El átomo de hidrógeno es el único sistema atómico que se puede resolver de manera completa, matemáticamente, y nosotros no. Por ejemplo, si yo coloco acá el átomo de helio, el átomo de helio va a tener dos E de carga positiva, más los 2 neutrones y 2 electrones. Ese sistema con 2 electrones, matemáticamente, de manera exacta, no se puede resolver. Hay que hacer aproximaciones numéricas. Ahora,
el día de mañana les voy a dar detalles de esto. Van a buscar, el decano tiene que saber esto, me va a buscar a las 11. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando vean que este potencial en general depende de R, pero cuando los potenciales, este que depende de R en general, depende de su módulo, así, del módulo de R, acá voy a poner R de todo, ¿sí? Depende del módulo solamente, estamos en lo que se llama un problema de fuerzas centrales. Es decir, la fuerza está apuntando a un punto y el potencial, en estos casos, la fuerza, clásicamente estoy hablando, se puede derivar del potencial. Es decir, las otras coordenadas, si lo veo esto en coordenadas esféricas, no va a depender de teta ni de phi, porque acá estoy en realidad usando coordenadas esféricas. Entonces, en este caso especial, cuando yo construyo el hamiltoniano, ocurre exactamente similar a la mecánica clásica. Yo no sé si en mecánica clásica ustedes han estudiado fuerzas centrales, van a ver que ahí se simplifica por este simple hecho. Una de las consecuencias en mecánica clásica, por ejemplo, es de que el momento angular es una constante en fuerzas centrales. Y justamente por esa razón, uno demuestra las leyes de Kepler, por ejemplo, ¿no? Barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso es porque en realidad el momento angular es constante. Esa es la razón. Bien, entonces cuando yo hago esto y construyo acá el hamiltoniano en la representación R, entonces se llega a una ecuación diferencial. Y lo que ocurre acá es que el momento angular clásico es R por P. Y si yo, este momento angular clásico, acá voy a poner clásico, lo llevo a su representación cuántica, yo tendría que hacer esto. R y P son observables, L es un observable, acá son vectores. Entonces, como yo conozco las relaciones de conmutación entre R y P, se demuestra de que este L satisface exactamente la relación de conmutación del operador cuántico momento angular. Lo que he escrito. O sea, los Lx, Ly y Lz son la misma relación de conmutación. Entonces, cuando yo escribo esta ecuación, eso lo vamos a hacer mañana, cuando yo escribo este hamiltoniano en la representación de R y lo llevo a coordenadas esféricas, voy a ahí identificar cómo este L, al escribir en la representación R, va a formar parte de la ecuación diferencial que se construye. Entonces ahí, en esa identificación, uno llega a identificar que los J, los valores de J que va a aceptar este L son solo enteros. O sea, este J van a ser solo enteros, es decir, 0, 1, 2, etc. Los valores semienteros no van a poder ser aceptados para este momento angular. O sea, el momento angular clásico en mecánica cuántica solo puede tener valores enteros, no tiene valores semienteros. Claro, cuando uno va a hacer un estudio un poco más teórico, ocurre cosas misteriosas, ¿no? Pero eso podemos hacerlo, pero misteriosas entre comillas, no es que sea misterioso. Bueno, al hacer esto, quiere decir que los N van a ser pues menos L a L. Y cuando esto yo aplico a este potencial para el átomo de hidrógeno, yo voy a encontrar los valores posibles del momento angular.
Pero también yo tengo que, como yo voy a tener la parte radial de la ecuación diferencial, al resolver la parte radial de la ecuación diferencial, se va a encontrar la cuantización. ¿No? Que esto es algo acá así, sobre n cuadrado. Estos son los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Entonces, para cada n se van a tener L, n-1, n-2, etc. O sea, si n es mayor que 0, n1. Si n es 1, L es 0. El otro valor de L es, para n, estoy acá, déjenme ver. Claro, para n igual a 1, yo tengo un único valor posible de L. O sea, si n es igual a 1, L es igual a 0. Y si L es igual a 0, n es igual a 0, o sea, m sub L. Entonces, cuando yo miro este nivel de energía, que es el más bajo, entonces yo tengo que imaginarme así. El protón y el electrón. Si la energía del electrón corresponde a n igual a 1, el valor de L es 0. El valor de L es 0. Entonces, hay un solo electrón. Pero esto es para el átomo de hidrógeno. ¿Qué pasa si es el átomo de helio? El átomo de helio tiene 2 electrones. Tendría aquí átomo de helio, acá ya tendría dos más en el helio. 2 protones. 2 protones. Entonces, lo que pasa es que estos 2 electrones están en el mismo estado, de la misma energía, del mismo L y del mismo ML. Pero además tienen su spin, el spin S, M sub S, que es 1 medio y menos 1 medio. Entonces, al resolver esta parte de la ecuación diferencial, solo llego acá. Y si yo incluyo el spin para el electrón, entonces hay un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli, que me dice, si están en el mismo estado, si tienen todo esto, no pueden el electrón tener simultáneamente, no puede tener el mismo valor de L, tiene que tener diferente. Entonces, si esto está apuntando en una dirección, este tiene que estar en otra dirección. Entonces, a esto se dicen que están los electrones apareados. Profe, Respondiendo a tu pregunta. ¿y en la misma órbita, profe? No, esa órbita no es... o sea, en mecánica cuántica, la órbita está identificada por estos números. O sea, en el nivel de energía más bajo, el electrón estaría en N1, L0, M0. Entonces, un electrón tendría esto de acá. Pero si le agregamos el spin, si uno de los electrones tiene su spin apuntando así, el otro no puede tener su electrón también apuntando así. Tiene que ser por el principio de exclusión. Entonces, quiere decir que estos 2 electrones Están apareados. están apareados, ¿no? Entonces, en realidad esta propiedad es lo que le da la propiedad química a los átomos, ¿no? A ciertos átomos le da la propiedad magnética, porque en ciertos, como el hierro y otros elementos, los electrones tienden a apuntar en un solo sentido. Como apuntan en un solo sentido, el campo magnético que crean estos dipolos van a apuntar en un solo sentido. Eso macroscópicamente le da la propiedad magnética, o sea, los imanes. Pero no es tan simple como les digo, porque es un conjunto de átomos que están en una muestra gigante. Entonces hay que explicar todo eso, ¿no? Que no es sencillo. Y usando el principio de incertidumbre, uno va completando las diferentes órbitas en el átomo en los átomos, donde obedezcan pues, el principio de Pauli. Pero como los átomos son multielectrónicos, yo no puedo aplicar el esquema del átomo de hidrógeno al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ya no son átomos de hidrógeno. Entonces, ahí el problema se complica. Cambian mucho las cosas. Entonces, el día de mañana, esta separata ya se ha dado.
Sí, Están sí. las fuerzas centrales, ¿no? Sí, es todo. Pero el día de mañana vamos a continuar.